6 minutos faltan para las 10 de la noche. Presta atención ahora en casa, estás cenando, compartiendo la mesa con la familia y demás. Mira, te vamos a proponer hacer un ejercicio donde seguramente te vas a ver absolutamente identificado. Es en qué parte de la pirámide social, en base a los ingresos, te ubicás. Andá imaginándote, voy a sumar a Fausto Mateo y voy a sumar a Marcelo Torres. Marcelo, cuando tomaste contacto con esa primera información de millón arriba, millón abajo, ¿te pudiste imaginar dónde estabas vos o sí, rápidamente hubo una variación diciendo vos creías que estabas en un lugar y estabas en otro? No. Sabía dónde estaba. Sabía dónde estaba. Sabía Yo te puedo estaba. asegurar que muchos de los que se van a ver reflejados a continuación se imaginan estar en una posición y se van a encontrar con otra. Por supuesto. ¿Me permitís ir un paso más adelante? Dale. Yo creo que todos nos vamos a encontrar un escalón más abajo de lo que creemos de estar en la actualidad. Me parece. Sí. Creo. Sí, porque ha ido mutando lo que se conoce como la clase media. Cuando adelantábamos el tema en el arranque del noticiero, recordamos los memoriosos, aquellos que vivieron esa época, quizás en este momento en casa, claro, como vos lo estás proponiendo, decir, bueno, los años 60, Argentina era conocida no solo en América o en Sudamérica, era conocida en el mundo entero, no hace mucho, 60 años, por dos cosas, básicamente, el nivel educativo de su población y la clase media poderosa, aspiracional, que le apuntaba al progreso permanentemente, emprendedora. Y no solo se consideraba la clase media en aquel momento por una cuestión de ingresos, sino por lo que quería ser y lo que pretendía ser. Entusiasmada, claro, por ir creciendo y tenía las condiciones. Tenía aquel que podía y lo emprendía, tenía las condiciones para poder hacerlo y aspirar a ser mucho más que tu papá, mucho más que tu abuelo. Ahí está la clave. Tu abuelo te ayudaba, ahí tu papá te empujaba. Clave. Íbamos todos hacia adelante. Parte a nosotros nos quedó por los años que tenemos, pero hay muchos chicos de 20, 30 años que necesitan conocer esta historia y seguramente por curiosidad o se la preguntan a sus familiares o van y estudian lo que ha pasado. Es decir, la crisis no ha sido eterna, en la Argentina no ha sido de siempre. Comenzó hace medio siglo, 50 en algún años momento atrás. estuvimos mejor. Por supuesto. Indudablemente que sí. Y esto que nos introduce Marcelo tiene mucho que ver con lo que logramos como ingresos los argentinos, de manera individual o de manera grupal. Por ejemplo, a nivel familiar. Fausto. Exactamente. Bueno, hoy lo que intentamos fue un poco ver con qué nos encontrábamos en la calle, hablando con algunos mendocinos. Todo esto tiene que ver con una publicación que ha realizado el INDEC, recién lo contaba bien Marcelo, esta pirámide social. Algunos se ven muy lejos de un extremo, se ven más cerca de la base. En definitiva, hay un dato interesante que tiene que ver con la inflación en el mes de abril. Según información oficial, la inflación empató a los salarios registrados. Son datos que un poco colaboran para entender este complejo escenario económico que atraviesa la Argentina, porque es cierto también que hay muchos sectores que están bastante desfavorecidos. Así que les propongo, si les parece, primero ir con un especialista que analiza un poco esta situación económica que está atravesando la República Argentina, con un cambio de paradigma que estamos viviendo desde hace algunos años con este nuevo gobierno, y después también qué opina la gente y cómo se ubica en esa pirámide social. ¿Está mejorando el salario real en la Argentina? En medio de un escenario de inflación en descenso y de consumo retraído, los datos muestran algunas señales de recuperación, aunque con fuertes contrastes entre sectores. En abril, los salarios formales empataron a la inflación. Según datos del Ministerio de Capital Humano, la remuneración promedio de los trabajadores estables aumentó un 2,9% frente a una inflación del 2,8%. Pero el promedio no cuenta toda la historia. Mientras algunos sectores muestran mejoras, otros apenas logran sostenerse. Creo que una vez que realmente la inflación baje y empecemos a ver nuevos márgenes de ganancia en las empresas en general, eso puede repuntar algo el poder de los consumidores. No vamos a ver un boom de consumo, no creo que sea un gobierno que esté esperando un boom de consumo, pero sí una recuperación de los salarios más paulatina.
Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025, los salarios formales crecieron un 19,2%. El dato refleja aumentos otorgados por algunas empresas por fuera de paritarias, aunque no fue así en todos los gremios. Entonces, los privados formales son los que más han podido recuperar. El salario del sector público está hecho pedazos. Entonces, si alguien está en el sector público no recuperó ni un poquito de lo que perdió. Que en gran parte esa recuperación de salario, y cuando uno ve qué le pasó en su vida cotidiana, había muchos precios que estaban muy regulados, el caso de las prepagas, el caso de ciertas instituciones educativas, el caso de, por ejemplo, el gas, la electricidad, el agua, todos esos componentes que no nos significaban mucho en nuestra canasta de consumo, y ahora con todo el aumento que tuvieron, ya hoy tienen un peso importante. Por otra parte, según un informe de Coninagro, en el último año los salarios crecieron más que la inflación, 93% contra 56%. Esto habría mejorado el poder de compra frente a alimentos básicos como pan, carne o yerba. Sin embargo, también se encarecieron servicios clave: luz, gas, agua, transporte y educación privada, rubros que absorben buena parte del ingreso disponible. Me subió el sueldo, mejoro respecto a mi situación previa, pero hoy tengo que sí o sí destinar un montón de plata de ese salario a pagar la escuela, pagar la prepaga, pagar... Entonces, todo eso que antes era disponible para ocio, como le decimos en economía, ingreso disponible, ya no es tanto ingreso disponible. Otro dato que refleja la compleja realidad económica la reveló un informe privado que sostiene que la mayoría de los argentinos elige recortar en gastos que se dirigen a alimentos y ropa. El informe de la consultora Bain & Company también destaca otras acciones de los consumidores con el fin de adaptarse al ajuste: cambiar a marcas más baratas, reducir el volumen de compra y buscar mejores ofertas. Bien, el tema está planteado a nivel salarial. Y ahora la gran verdad que nos vas a... Sí, cada uno sabe dónde está después de esto que vamos a mostrar. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cuáles son... A propósito del zapato. A propósito, mirá vos qué bien. Ponete una pantufla calentita. Hoy estamos No, estamos conectadísimos. tremendo. Ponete una pantufla calentita para transitar los próximos Pero minutos. ¿qué te quiero decir a modo de título de lo que vamos a ver? Me parece, quiero compartirlo con vos, con nuestros amigos televidentes, que esa clase media que conocíamos, un poco interpretando lo que dice Bulat allá por los 60, los 70 y hasta hace muy poquito, parece haber cambiado esa clase media a una clase media baja y a una baja superior. ¿Se entiende? Sí. Vamos a una clase media baja y una clase baja superior, porque debajo de la baja superior tenemos a los pobres y arriba de la clase media baja una clase alta junto con un sector que son los más adinerados, los que más posibilidades tienen, los que más han podido reunir en cuanto a bienes e ingresos a lo largo de los últimos tiempos. ¿Qué pasó? Bueno, un poco lo explicaba Bulat. Es decir, cómo se mide los diferentes sectores sociales por el poder de compra y más allá de lo que consideramos como esto es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, hacia dónde queríamos ir, una clase media aspiracional. Bueno, cobro poco, pero quiero estudiar, Sí, quiero tu abuelo avanzar, que bajó del quiero barco progresar. con una valija de cartón, Sí. tenía un probable hijo profesional y un nieto Claro. con una especialización. Entonces, se encontró que es el método de la canasta básica total, que está compuesta por alimentación, por vestimenta, por entretenimiento, por un montón de cosas. Menos por alquiler, fíjate, ¿eh? No, acá están incluidos. está incluido el alquiler. Acá está incluido bien. la vivienda, la educación. Bien, perfecto. Esto es nuevo. Por eso, bien. esto es nuevo, se ha configurado en las últimas semanas y podemos decir que si empezamos de allá abajo, me gusta arrancar por allá abajo, allí estamos en la línea de la pobreza, es decir, de 0 a 1 millón de pesos aproximadamente. Lo que tenemos allí, a la izquierda, a donde vos estás, es el piso de los pesos por hogares, ¿no? Hasta 1.060.000 pesos por hogar. Por hogar. Se lo considera, este informe considera que eso sos pobre. Es el 26% de los hogares y el 35% de la población. Hoy está en eso. La pobreza está entre el 35 y el 36. ¿Por qué? Porque se le da a la derecha a Milei. Es decir, el descenso de la inflación logró que 10 millones de personas salieran de la pobreza. ¿Dónde están? Y están ahí, es decir, en la clase baja. Si yo hablo de una clase baja superior, este 26% de los hogares,
¿cuánto tengo que pensar que como techo tengo que cobrar? 1.800.000. 1.800.000. Hasta 1.800.000. Che, pero hay mucha gente que no reúne 2 palos por mes, supuesto. sumando todo lo de la familia. Por eso lo que yo quiero compartir con vos y con nuestros televidentes es que la clase media, lo que conocíamos como clase media, hoy está en un 52% y está compuesta por una clase baja superior y una clase media baja. Claro. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí, sí. Más de la mitad del país. Sí, sí. Ahí está o estamos, ¿no? Hasta 3 millones. Aquellos, recordá, son los pisos de los pesos que ingresan por hogar y este es el promedio. Lo que está acá es más o menos el promedio. Si en tu casa, juntando todos los salarios, a ver si entiendo, no reunís más de 3.200.000, sos considerado un hogar de clase media baja en la Argentina. Así estamos. En función de ingresos, ¿eh? Función de ingresos. Y con un promedio de ingresos en este sector que reúne a un cuarto de los hogares de Argentina, en promedio 2.100.000. Exactamente. Mamita querida. Por eso podemos coincidir en esto, ¿no es cierto, Fernando? Es decir, 52%, esta es la nueva clase media. Sí. Es la nueva clase media, Pará, segmentada. ¿y cuántos profesionales están aquí? Docentes, ingenieros, médicos. Médicos. Los médicos hoy están ganando 800.000 pesos. En algunos casos, un poquito más, llenándote de mucho laburo, muchas horas de trabajo. Y recordá, si es un hogar consolidado por mamá, papá y los hijos, que bueno, mamá trabaja, papá trabaja, un hijo también, después de 20 años, quizás estudia y trabaja, por esto son los ingresos por hogar, no por persona. Ponele que aspirás a la clase media baja, ponele que aspirás a la clase media, porque la alta, el piso son de 3.200.000 hasta 6 millones. Y de ahí mato lo que queremos. Hasta 6 millones, exacto. En promedio son 4 meses. Mirá vos, che, un senador, la familia de un senador está acá. Por supuesto. Mirá, 9 palos 500. 9 palos y medio porque Claro. antes de ayer el aumento estaban en 9. Se fueron a 9 millones Me y hizo medio. correr el número. Y algunos que no le conocemos ni la voz, siquiera. 9 millones. ¿Cuánto cobra y un medio. diputado nacional? Entre 4 y 5 millones, Acá. más o menos. Sí, ahí está. Claro. Ahí está. Y dicen burradas como que se puede vivir con 350.000 pesos. O leen a San Martín, como lo leyeron hoy, y mal leído, porque no saben leer tampoco algunos de ellos. Que se entienda que no le queremos pegar a la política no. porque es más fácil, No. es muy fácil. No, estamos valorando el trabajo. ¿Sabés qué quiero decir? Que llegaron ahí sabiendo cuáles son sus limitaciones. Hay muchos diputados, básicamente diputados, no senadores, porque los senadores son más jerárquicos, ¿no? De otra casta. En diputados que con el esfuerzo pudieron llegar y ellos no arrogan ser más nada de lo que son. Pero hay otros que nos creen, nos intentan convencer a nosotros que saben mucho y en verdad se beneficiaron en alguna lista, Por ingresaron una lista allí sábana. y saben muy poco. Saben un poco la realidad y saben muy poco tienen muy poca formación. Bueno, esto es más o menos. Ese es el panorama. Esto lo ha trabajado Guillermo Oliveto, hay que ser un especialista en consumo muy importante que tiene el país, con datos de todos lados, del Sí, sí, INDEC, de las consultoras, demás. Pero Luisito. podríamos decir que esta es la nueva configuración de la Argentina. Me ¿no? parece que muchos entendíamos que ocupábamos un lugar en la pirámide Sí. y cuando nos vimos reflejados a nivel de ingresos, muchos seguramente debieron bajar un escalón. Claro, sí, probablemente. Pero después de los golpes de la prepaga, los servicios, y todavía hay esto que veníamos diciendo hace bastante tiempo. ¿Por qué no sentimos que si bien el país nos dice el presidente que va mejorando, los números van mejorando, ¿por qué no llegamos bien holgadamente a fin de mes? Porque el promedio de los sueldos durante el mes de abril que empataron a la inflación no se dieron de manera unánime. Hay sectores a los cuales les está yendo extraordinariamente bien y hay otros sectores donde el impacto de lo bueno todavía no lo alcanza. Y también hay otro hecho que no hay que soslayar, fue la pandemia. La pandemia nos hundió también y no nos pudimos recuperar de ahí. Escuchemos a los mendocinos. Media baja, en esa clase. Es difícil de encontrar cuando tenés más edad. Así que, bueno, las posibilidades son pocas. Evidentemente tenés que tener familia, tenés que tener tu pareja y tiene que ganar algo parecido. Individual estoy entonces en la clase baja. Vivo con mi hermana y soy estudiante, así que tengo también apoyo de mis papás. Si no, se complica. Sí, se complica bastante. Clase media. ¿Y vivís sola? ¿Cómo haces con los gastos? Vivo sola, pero sí, también cuesta, es complicado.
Tengo varios trabajos, sí. Bien. ¿Trabajo registrado o trabajas en negro? Independiente. No salgo en la pirámide, estoy abajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Y sí, un sueldo hoy llega al millón de casualidad. Y te endeudados un poquito. Salís con las tarjetas, ¿viste? Somos dos, igual trabajamos los dos y ahí zafamos un poquito más, pero con un solo sueldo no podés mantener una familia. ¿Dónde te ubicarías en esta pirámide? En la parte esta de... Ahí me ubicaría, Ahí sí. en clase media baja, que es de 1.850.000. Tal cual, en clase media baja. ¿Tenés un trabajo registrado? Sí, hemos perdido mucho poder adquisitivo este último tiempo, así que bueno, es triste, pero bueno, nuestros sueldos se licuaron y todo está muy caro, ¿viste? Lo arreglamos, nos controlamos, ahorramos, bueno. ¿Tenés capacidad de ahorrar? No hay capacidad de ahorro, pero bueno, nos cuidamos lo que más podemos